Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial. Hoy, este día, voy a compartir la reflexión de la palabra de Dios correspondiente al sábado 19 de octubre de 2019, correspondiente a la 28ª semana del tiempo ordinario. Un saludo muy especial para usted que nos sintoniza, que nos mira a través de este canal de YouTube. El evangelio del día de hoy está tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 19, versículo 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay ciertos pecados que nunca se van a perdonar. Dice Jesús que quien lo reconoce a Él delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá a Él delante de los ángeles. Pero aquel que lo niegue, el Hijo del Hombre lo negará. No se trata de estar predicando, sino de reconocerlo y aceptarlo y reconocerlo sobre todo, ¿verdad? Entonces a veces creemos que reconocer a Jesús, aceptar a Jesús ante los hombres es ponerse a predicar. Pero en realidad no se trata de ponerse a predicar, sino se trata de reconocerlo y aceptarlo en nuestro corazón. Es necesario que vivamos como cristianos en el amor, perdonando y siendo felices. Te voy a contar una anécdota que se cuenta de San Francisco de Asís. Dicen que San Francisco de Asís le dijo en cierta ocasión al hermano León, le dijo: vamos a ir a predicar. Y entonces el León, muy contento, se puso a meditar, se puso a reflexionar, se puso a estudiar, se puso a leer la Biblia y le vamos a hablar a la gente. ¿Y qué vamos a decir? Y se fueron. Anduvieron caminando entre la gente y cuando regresaron le preguntó el León a San Francisco de Asís: oiga, San Francisco, y que no, oiga hermano Francisco, ¿no que dijo que a predicar íbamos? Sí, ya predicamos, ya pasamos entre la gente, ya saludamos a la gente, ya les dimos testimonio. Una anécdota muy maravillosa. Siempre hay que predicar el evangelio y cuando sea necesario utilizar las palabras. Y en este contexto de vivir cristianamente, está bien decir que hay pecados que jamás serán perdonados. Jesús lo define como aquel pecado contra el Espíritu Santo, aquel pecado contra la gracia y contra el amor. Es decir, ¿cuál es ese pecado entonces? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿O cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Podríamos decir que son todos y al mismo tiempo ninguno. Entonces, ¿qué pecado es el que no es perdonado? El pecado que no es perdonado es aquel del que no me arrepiento, aquel que no es confesado, aquel del cual nunca quise decir nada de él, del que nunca quise salir aún sabiendo que estaba en contra de Dios, porque cualquier pecado es suficiente para contristar al Espíritu Santo e ir en contra de la obra de Dios.
El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado en particular, no, sino más bien aquel del cual tú no quieres cambiar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso cualquier pecado puede ser contra el Espíritu Santo, porque muy leve pudiera ser, pero si no quieres cambiar de ese pecado, estás atentando contra el Espíritu Santo. Y no se trata solamente de confesar el pecado, sino de confesar que podemos ser mejores personas. Así como crees que lo que hiciste estuvo mal, así debes de creer que puedes ser una mejor persona, porque en ti está esa capacidad, mi hermano. Debemos confesar de que solos no podemos tampoco. Necesitamos de su amor, necesitamos de su gracia. Por eso, un segundo elemento es confesar que necesito cambiar y ser buena persona, pero a la vez que yo solo no puedo, necesito de su gracia. Y por último, el Evangelio nos dice que cuando se te lleve a los tribunales, no prepares lo que tienes que decir. Será Dios quien hable por ti. Si vives una experiencia de fe como cristiano, no tienes nada de qué temer. Dios hablará por ti. Tus mismas obras van a hablar por ti. Ojalá, hermanos, que cuando lleguemos al cielo podamos decirle a Dios: Señor, quizá no hice lo que tú me pediste, ni fui lo suficiente bueno, pero hice todo y lo mejor que pude. Que el Señor el día de hoy te conceda una abundante bendición al lado de tus seres queridos.